¿Qué hay en el mundo, don José? Oiga, Fernando, muchas cosas. Mire, ¿usted recuerda, Fernando, del asesinato, estimado televidente y radioescucha, del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse? Bueno, hay una gente detenida en Miami. Bueno, el principal detenido, un haitiano de nombre Rodolphe Jarre, se declaró culpable y llegó a un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de ser parte del proceso de conspirativo y del financiador de este crimen que se desató y que ha desatado una crisis en Haití. Además, implicó al actual primer ministro como el actor intelectual de este asesinato. Wow. La lectura de su condena, de los 3 cargos a los que él está siendo acusado, asesinato, conspiración para delinquir, etc., será en junio de este año. Y ese proceso que se está desarrollando ahí implica también a los mercenarios colombianos que participaron en ese proceso, cómo llegaron allí, las armas, cómo puso la plata, la gente civil que está involucrada en el asesinato del presidente de Haití. Ese problema, ¿por qué es importante para nosotros también? Porque una parte de la migración ilegal que está pasando por el tapón de Darién, que se calcula, estimados televidentes y radioescuchas, que este año pasarán por allí más de 400.000 personas. Ya a esta altura, 80.000 personas han pasado por ese terrible calvario de cruzar el tapón de Darién a ciencia y paciencia de las autoridades del otro lado. Entonces nosotros nos enfrentamos a la crisis y en la cumbre se discutió esto y todos llegan a la misma conclusión, pero nadie hace nada. ¿Cómo estabilizar Haití en medio del caos que está? Bueno, la primera cosa que deben darse cuenta es que ahí hay una banda criminal que se ha tomado las principales ciudades y no solamente queda el camino de la fuerza para resolver ese problema. Sí. Hay que estabilizar y se necesita de una fuerza transnacional. Ahí la policía no manda nada. Ahí no manda nadie, nada más mandan los criminales. Y eso pone en peligro a la República Dominicana, que a su vez se ve azotada por los problemas políticos locales, no sé, que son inmensos, después de la llamada Operación Calamar. Y de lo que viene, En esa reunión que culminó el fin de semana de América Latina, en la que el presidente Lula da Silva no asistió porque tenía planeado irse a la República Popular China, y resulta que tomó una neumonía y que lo propuso por un día, pero ahora canceló la reunión con Xi Jinping en China porque el nivel de recuperación de una neumonía es más largo el periodo, no es de un día. A mí me llamó la atención que hubiese suspendido por un día. La salud de él y la del presidente Xi Jinping requeriría que él pase un tiempo más para que la patogeneidad de ese virus, sí, de lo que tuviera, de esa neumonía, si es bacteria o y lo que tenía. Es decir, lo recupere bien, y se pospuso esa reunión. Ya no va a ocurrir, ni Lula pudo ir. A esa reunión tampoco fue López Obrador, ni fue su canciller. No. Esa es una reunión que sirvió de tono para la posición de Panamá, que le explicaba al principio del programa, en la voz del vicepresidente Carrizo, en un llamado a la paz. Y además de eso, sirvió para las contradicciones propias de procesos que están en desarrollo en América Latina. Por ejemplo, las barbaridades que está haciendo los Ortegas, sí, ¿no? Llevó la crítica de Boris, y esa crítica de Boris, el insulto del canciller nicaragüense, la posición de Petro diciendo que en esa cumbre debía estar el presidente de Perú. O sea, la injerencia directa, ideológica. Y la diplomacia se ha perdido en este proceso. También habló el presidente de Cuba pidiendo el levantamiento de lo que él llama el bloqueo, echando la culpa al bloqueo del desastre que es Cuba. Todavía. La economía es un desastre por el manejo que se le está dando, punto. Pero cuando Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, que oficializó su ruptura con Taiwán al anunciarse ya este fin de semana que había firmado las relaciones diplomáticas con la República Popular China,
defiende a Cuba sin pedirle a Cuba, ¿a cambio de qué? Porque en Cuba, ayer se dieron elecciones y no hay pluripartidismo en Cuba, no hay derecho a disentir. Los candidatos, los 470 que fueron a las elecciones de ayer, eso es lo que eran. Punto. Y si usted no saca ese por ciento, le ponen otro de ellos. ¿Qué clase de democracia es eso? Entonces, los problemas de desarrollo económico, de hambre que hay en Cuba, los líderes latinoamericanos, algunos, Venezuela, Nicaragua, le echan la culpa al imperialismo. La salida fácil. Bien, mientras eso está ocurriendo, mire lo que está pasando en países al lado de nosotros. Mire lo que está pasando en Colombia. ¿Se recuerda que el presidente Petro cruzó a la frontera para hablar con el señor Maduro? Resulta que el escándalo de PDVSA, parte de la junta directiva que tiene que acuérdese que cuando Duque era presidente, antes de Petro, una empresa venezolana, Monómero, manejaba operaciones de petróleo en Colombia. Petro no reconocía a Maduro, en consecuencia, el régimen de Guaidó, un régimen inventado, pues, era el que manejaba esa empresa. Y resulta que ahora pasa a manos de la gente de Maduro. Y una empresa colombiana que iba a construir el gasoducto, ayer decidió, nos retiramos de esto, porque uno de los directivos involucrados en esta operación es parte de los robos que se estaban haciendo a PDVSA. Y como de todas maneras, esta empresa está sancionada, hay que pedirle permiso a los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos, la empresa dijo, no. Y disolvieron la sociedad, entonces no va a haber gas. Colombia no va a comprar porque no hay inversión. Sí. Y esto se une a una serie de problemas que hay en Colombia, de violencia, de irrespeto a las propuestas del presidente propio, con los grupos de ELN, que era una fracción, Fernando, cuando la lucha ideológica, ellos pertenecían al grupo pro-chino, ideológicamente hablando, sí, la época de Mao Zedong, ¿se acuerdan? Entonces, esta es una disidencia que se convirtió en prácticamente un grupo delincuencial que explota minerales y que además explota el narcotráfico. Entonces con eso quería ser presidente de La Paz, a eso se negaron. Y ahora hay un enredo en esa región. Y el presidente Petro se enfrenta a 3 reformas que son ampliamente debatidas y controvertidas en Colombia. La reforma de salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Que pesan enormemente y que han afectado la popularidad del presidente Petro, que está más preocupado por lo que está pasando en Perú. Mientras, en Bolivia, la de Evo Morales y la del presidente Arce ahora, la situación del manejo macrofinanciero de ese país es terrible. El déficit corriente, Fernando, de Bolivia, es decir, los gastos corrientes, ellos no tienen ingresos ni para pagar los gastos, es de 12,5%. Y esto ha presionado mucho y el gobierno ha tenido que deshacerse de dólares para poder respaldar, y las filas para conseguir dólares es enorme. Y Bolivia vive ahora los excesos del gobierno del señor Evo Morales. Pero ¿quién era el ministro de Economía de ese periodo? Era Arce. El actual presidente. Entonces el sistema ahora se ve colapsado y presionado. Los bonos se han caído, de manera que el nivel de riesgo del país es altísimo, igual que pasa en Argentina, en donde la inflación calculada a fin de año es de 148 y la de febrero fue de 102%. Entonces esto ha tenido un efecto terrible en la población, una alta inflación, el desempleo. ¿Y por qué nosotros le contamos esto? Porque ahora miren los dos países que nos quedan, Perú, en Paraguay, un país que nosotros hablamos muy poco. Muy poco. La corrupción es tan rampante que el vicepresidente actual, el actual vicepresidente de Benítez, está denunciado por los Estados Unidos como participante en una cadena de corrupción. Y los Estados Unidos ha condenado a gente en Paraguay
lo ha condenado, le ha impedido la entrada por estar ligado a corrupción. Pero en Ecuador, el presidente Lasso, que es un hombre de derecha, y un hombre bien preparado, banquero, ahora enfrenta la posibilidad de un juicio. Él presentó el viernes la contraargumentación que debe ser evaluada por el Tribunal Constitucional de Ecuador para determinar si hay causas para llevarlo a un juicio político. Ya él denunció que él es objeto de un proceso de golpe de Estado, que está en desarrollo. Y esa situación de inestabilidad pone a Ecuador en índices de peligrosidad tal que el riesgo político del país y la calificación financiera del país cae vertiginosamente. Y es probable que tengamos otro presidente. Sí. Y en Perú, la actual presidenta, Dina Boluarte, enfrenta una propuesta de vacancia, es decir, de tumbarla en Ecuador, en Perú. Es lo más fácil tumbar un presidente. Sí, lo más probable es que terminen fuera. Y que le decía, además, hay 5 o 6 miembros del Parlamento que han sido investigados y que están siendo investigados por malos manejos. Entonces el pandemonio no solamente es la presidencia, no solamente es la Corte, no solamente es el Parlamento, es toda la sociedad. Entonces ahí hay un nivel de inestabilidad. Uno de los países más importantes para nosotros, toda esta región que yo le estoy mencionando, es importante para nosotros. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado. Así se comporta nuestra región en este momento. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ahora les cuento lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos caminando hacia el precipicio con ganas de tirarnos. A pesar de Panamá tener los indicadores macroeconómicos y financieros que les hemos hablado durante la semana pasada y le vamos a conversar sobre esta semana. Pero fíjese, ahora muéstrele el mundo. En el mundo, el presidente Vladimir Putin, haciendo gala de esa típica amenaza, Armas nucleares. vuelve a sugerir que él va a plantar armas de tácticas nucleares en manos de Lukashenko. Pero como él no confía en Lukashenko, porque este es un atorrante, entonces esas armas tácticas, según él, las manejaría Rusia. Pero la evidencia de inteligencia no ve movimientos. Esto de plantar armas nucleares es una cosa que los satélites la registran rápidamente. Los Estados Unidos tienen ciertos niveles de dudas de que esta amenaza verbal de Putin sea real, porque ni él confía en Lukashenko. Putin no confía ni en su gente. Sí. Entonces, pero el mundo vive bajo la amenaza de la nuclear de Putin, bajo la guerra de Ucrania, que seguirá. Los agricultores ucranianos están a mano limpia, limpiando los terrenos para comenzar las faenas, porque estamos en primavera, de siembra. Porque todos estos bombardeos fragmentan armas, bombas, que quedan por ahí. Y antes de pasar los tractores, están limpiando los ucranianos para producir alimentos, no solamente para ellos, para exportación. Entonces, en el marco de eso, usted ve huelgas en Alemania, fuertes. Usted ve la posición de Macron enfrentado a toda la nación por reformas. Usted ve el problema en Inglaterra. Hoy en España hubo cambio de gabinete. En España, o sea, usted ve un mundo. En octubre. Usted ve un mundo en el portaaviones nucleares, el Nemesis, acaba de llegar a Corea del Sur. Portaavión nuclear. Nimitz. Que acaba de llegar para maniobra. Y Corea del Norte sigue tirando misiles. Yo me pregunto dónde sacan la plata y no se la usan para alimentar a su gente. ¿Por qué? Porque están siendo suministrados con esos misiles. Corea del Norte es como la bruja que yo te digo. Ahí sí, hay todo bruja, el mundo la utiliza. Todo el mundo los lo gringos, utiliza. los chinos, los rusos, los coreanos del sur, los Y japoneses. ellos siguen mandando armas a donde les da la gana. Esta situación general me lleva a plantear algo que dijo la canciller panameña. Quiero hablarle un minuto de eso, y me lo permite Fernando. Claro. La canciller panameña dijo que el canal de Panamá puede ser neutral, pero Panamá no puede ser neutral. Entonces ha salido un poco de gente a decir que cómo una cosa puede ser con lo otro. Bueno, yo le puedo explicar, porque yo coincido conceptualmente con el planteamiento de la señora ministra de Relaciones Exteriores. Nosotros los panameños y el gobierno panameño no puede ser neutral frente a un régimen como Nicaragua. No puede ser neutral.
la neutralidad activa de la República de Panamá. Ahora sí, implica la lucha permanente de nosotros por la paz. Vamos a ver, históricamente, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, cómo nosotros tuvimos una victoria en la lucha anticolonial. Los países que nos circundaban a nosotros, vale decir, la Costa Rica de Oduber, la Venezuela siendo candidato, no por Eterio, sino de Oduber porque era presidente, pues. Sí. Quiero que lo entiendan en ese sentido. La Venezuela de Carlos Andrés Pérez, Colombia con López Miquelsen, México con López Portillo, Jamaica con Michael Manley. Ellos fueron neutrales en la lucha contra los Estados Unidos para sacar el enclave colonial. No. Ellos jugaron un papel fundamental en el respaldo a la lucha panameña bajo la dirección de Omar Torrijos y de todos los patriotas panameños de largas generaciones para recuperar la zona del canal. Entonces el mundo no fue neutral con nosotros. El mundo fue solidario con Panamá, o los PAN, la propia China, la propia Unión Soviética, Cuba, François Mitterrand. François Mitterrand, el movimiento no alineado, que estaba en plena lucha anticolonial. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que el canal de Panamá es neutral. La neutralidad de Panamá, el canal de Panamá está garantizada en los acuerdos que nosotros firmamos con los Estados Unidos. Pero nosotros tenemos una neutralidad como país activa. Nosotros no podemos creer que lo que está ocurriendo en Venezuela con la destrucción de la democracia protege el canal de Panamá. No. Nosotros no podemos creer que la agresión de Putin a Ucrania es un acto de que nosotros podemos cerrar los ojos. No. Porque nosotros tenemos que luchar por la paz. Y la paz en esa región pasa porque Putin retire sus tropas de Ucrania. Nosotros en Panamá no podemos estar a favor de la ocupación de territorios soberanos que históricamente no pertenecen a Rusia. A Rusia. Nunca han pertenecido. Ellos lo hicieron a la fuerza. Entonces, nosotros respetamos, por ejemplo, el acuerdo que firmó la República Bolivariana con Taiwán. Sí, pues es un acuerdo. Pero se debe resolver ¿cómo? En una negociación, no en la guerra. Que hay un solo territorio. El acuerdo con nosotros es, nosotros respaldamos las acciones democráticas para la reincorporación de Taiwán. Pero es una decisión del pueblo chino, tanto de Taiwán como de la República Popular China, por la vía de la paz. En ese sentido, hay gente que parece olvidarse en la brevedad de sus análisis o en los chats que mandan, que la señora ministra hizo una explicación desde mi punto de vista conceptualmente correcta. Y es la posición que Panamá puede asumir. Nosotros no podemos cerrar los ojos frente a un mundo que enfrenta sus principales transformaciones y donde nosotros aspiramos a la paz, pero no la paz de los sepulcros, la paz que genera la democracia, por ejemplo. Esto que está pasando en Israel, mire lo vibrante del pueblo de Israel en su lucha por la democracia, Fernando. Es una cosa digna de encomio del pueblo de Israel, cómo vive la democracia y cómo la locura de Netanyahu de protegerse él, porque de eso es que se trata esto. Hay un proceso contra él. Entonces él intenta con la ultraderecha llevar a la confrontación, incluso las propias armadas. Lo que está ocurriendo en Israel es inédito para Israel. Para el propio Israel. Entonces, uno puede sentirse orgulloso y tiene que sentirse orgulloso de la forma como los israelitas defienden la democracia, su democracia, su estabilidad, su independencia como sistema, y preocuparse, por ejemplo, el discurso de Trump en Waco, en Texas. Es un discurso preocupante. ¿Encima dónde? Además, lleno de mentiras. Entonces repetimos tontamente las mentiras cuando esa no es la verdad. Trump perdió las elecciones y se acabó. Y su mente está llena de mentiras. Su vida está llena de conflictos. Entonces uno tiene que mirar las cosas en su justa dimensión. Este es un mundo muy complicado para sacar simplismos. Es un mundo en el que se requiere extender lo que está ocurriendo, porque no está ocurriendo en China, no, o en Japón, no. Está ocurriendo al lado de nosotros.
que nos afecta directamente ese éxodo de 400.000 personas por Panamá. Una parte se va a quedar aquí. ¿Y eso qué está aumentando? La criminalidad. ¿Por qué? Porque la migración ilegal es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos. No hay alcalde, no hay presidente, no hay ministro que pueda con esa ola. Porque eso no está en la previsión de nosotros. Cada vez que pasa alguien por aquí, eso nos cuesta a nosotros. Y además de eso, tengan mucho cuidado con lo que le voy a decir. Además que lo que se Nosotros dice estamos en contra del uso de estupefacientes en el tráfico ilegal o legal del mismo. Y estamos a favor de las medidas que toma el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para controlar el fentanilo. Pero las cifras que yo oigo, que en la Caja del Seguro Social se perdieron 19.000 dosis. Cuando usted ve el mercado y que eso vale $90.000, un kilo de fentanilo, es que ni siquiera se mide en kilos, se mide en pastillas. Produce 1,5 millones de ingresos. Sí. Entonces, cuando usted ve las cifras globales, entonces queremos vincular esto a supuestos estudios de la DEA, a supuestos estudios. Los Estados Unidos están más preocupados por el fentanilo que entra por México. Que se hace en laboratorios caseros. Y que además de eso se produce por miles de millones y que produce más de 5.000 millones de ingresos al cambio de productos que han hecho los carteles en busca de dinero. Eso produce más dinero que la cocaína y la heroína que está sembrando amapola. Entonces uno cuando mira estas cosas tiene que ser objetivo en lo que está diciendo. Usar las cifras. Las cifras del tráfico ilegal del fentanilo son inmensamente grandes. En la Caja del Seguro Social, ¿se pierden en medicinas? Claro que sí. ¿Es ahora? No, siempre ha sido así. ¿En los hospitales grandes del mundo se pierde medicina, Fernando? Claro que sí. En todas. Ahora, los mecanismos para esto, una vez que se comienza un proceso de investigación, uno tiene que hacer el respeto de los procesos legales. Pero me detengo en esto es porque cada vez surgen a velocidad de información que son transmitidas hacia ustedes con un simplismo que a mí me aterra, porque lleva a la gente a conclusiones falsas. Y siempre que usted tenga en su mente información, cada vez que venga una información contraria, usted tiende a rechazarla. Entonces, lo importante ahora es no dejarnos llevar por esta ola de mentiras que se ha apoderado de los medios en redes que son replicados en los medios legales para darle legalidad a lo que es mentira. Así es.